Sí, entonces vamos a buscar si el libro Romanos capítulo 1, desde versículo 1 hasta 7, como el primer día, si yo leo el mismo texto y vamos a tocar cada parte también, ¿sí? Si yo leo Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente importantísimos este libro romano, ¿verdad? Con cada detalle. Y el lunes pasado compartimos, ¿verdad? Sobre identidad y exaltación de Pablo, ¿verdad? Con primer parte del libro romano. Y realmente Pablo se presenta aquí como tres, ¿verdad? Identidad, tres tipos de identidad, ¿verdad? Primero es el siervo de Jesucristo y después eres apóstol. Tercero era apartado, ¿verdad? Apartado para el evangelio de Dios. Apartado suena, ¿verdad? Como número capítulo 6, donde se habla sobre Nazareo, ¿verdad? Uno que ya se aparta para gran propósito de Dios, entonces no se pone más lavaje en su cabello, ¿verdad? Debe haber lavado primero, ¿verdad? Y después, sí, entonces no se toca más con lavado, lavaja, ¿verdad? Para que uno esté bien mantenido en relación con Dios, ¿verdad? Y hoy aquí sí vamos a también compartir, ¿verdad? Sobre nuestro Señor Jesucristo, quien vino, ¿verdad? Quien vino como descendencia de David. Ustedes leyendo San Mateo capítulo 1, ahí pueden ver, ¿verdad? El libro de la genealogía de Abraham y David, ¿verdad? Y primero piensa del pueblo de Israel, ¿verdad? Ese es Abraham. Y después se viene época de David, ¿verdad? Debe haber pasado como casi 500 años después, ¿verdad? 500, más bien poco, mucho más. Con el tiempo de, ¿cómo se llama? El tiempo de esclavitud en Egipto, casi 1000 años por ahí pasa, ¿verdad? Entonces, y se viene ya época de David como emperador del imperio hebreo, ¿verdad? Entonces, y realmente esa continuación de la linaje de Abraham y David realmente tiene gran sentido. Y realmente Jesucristo, ¿verdad? Iban a ser como descendiente de Abraham y descendiente de David, ¿verdad? Entonces, desde Abraham realmente se continúa y la promesa de Dios, ¿verdad? Con toda la descendencia que nace después de Abraham. Y también y realmente Dios nunca falla, ¿verdad? Constantemente según tal como Dios había prometido con Abraham y después con Isaac y después con Jacob, ¿verdad? Época de José y se mudan todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Como 70 personas se mudan en Egipto, ¿verdad? Ahí se quedan como 400 años esclavizados bajo dominio de Faraón y de época de
Moisés, ¿verdad? Ellos salen del Egipto como Éxodo, como Dios había prometido con Abraham. Génesis capítulo 15, tu descendencia será esclavizada en el país ajeno, dice, ¿verdad? Por cuatro generaciones y 400 años. Entonces, final, pueblo de Israel por medio de gran autoridad y milagro del Señor. Pueblo de Israel sale fuera del Egipto y ellos final cruzando en el medio del Mar Rojo, poniendo pared de agua del Mar Rojo, pisando tierra seca. Y ellos llegan por 400 años final, ¿verdad? Rodeando en el desierto madianita. Y llegando al río Jordán, final Moisés muere y Josué dirigiendo, liderando el pueblo de Israel, entran en tierra de Canaán ya para conquistarla, ¿verdad? Entonces, y hasta Samuel se viene ya 14, ¿verdad? Jueces. Y después viene el rey Saúl, ¿verdad? Primero el rey Saúl, segunda petición del pueblo de Israel, ¿verdad? Todo el pueblo ante Samuel empezaron a clamar. Nosotros también ocupamos, ¿verdad? Un rey, que reine sobre nosotros un rey como de, ¿verdad? Gentiles. Entonces, todo el pueblo de Israel quería copiar, ¿verdad? Quería copiar a, ¿verdad? A los gentiles y quería copiar a los reyes de los gentiles. Ellos querían ser igual que, ¿verdad? Igual que otros países, otras naciones que no conocen a Dios, ¿verdad? Esa petición no fue muy bien agradable ante Dios, pero Dios y manda a Samuel, ¿verdad? Que haga, ¿verdad? Lo que ellos quieren. Final fue elegido un rey, primer rey de Israel, Saúl, ¿verdad? Y ahí se levanta Saúl como primer rey de Israel, pero el final no era, ¿verdad? Continuado con obediencia ante la presencia de Dios. Final él desobedeciendo contra la palabra de Dios. Primera Samuel capítulo 15. Él fue desechado final, ¿verdad? Por su desobediencia. Como que él desechó la palabra de Jehová por la guerra contra Amalekita. No hace caso de lo que Dios había dicho por medio de Samuel. Entonces el rey Saúl queda destornado, más bien, ¿verdad? Aunque no se bajó de su trono, pero según el punto de vista de Dios, Saúl ya no más es rey de Israel. Y después Dios elige un niño, ¿verdad? Entre hijos de Isaí. Entre 8 hijos, ¿verdad? El menor que todo era David, ¿verdad? De nadie quien, ¿verdad? Pensaba que iba a ser el rey de Israel, pero al final David, por la misericordia de Dios y por la gracia, y conforme al corazón de Dios, ¿verdad? El corazón de David era conforme al corazón de Jehová, por lo cual Dios lo elige como rey de Israel, ¿verdad? Al final levantándolo, ¿verdad? Con la promesa como rey de Israel, Dios se entrena para que él ya pudiera llegar a rey, ¿verdad? Bien potente y fuerte y grande. Cuando, ¿verdad? Final murió, ¿verdad? Primera Samuel capítulo 31, por medio de la guerra contra los filisteos en el monte Gilboa, final Saúl, ¿verdad? Murió con todos sus hijos y perdiendo en esa guerra contra los filisteos, ¿verdad? Él quedó muerto. Y después de la muerte de Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, se levanta David y él llega a Hebrón, ¿verdad? Para gobernar por ya 13 años sobre Israel, ¿verdad? Entonces, ahí se nombra David como rey de Israel. Y después, ¿verdad? Mudando hacia Jerusalén, él, ¿verdad? Por 40 años, reina final totalidad, ¿verdad? Sobre Israel. Final por 40 años, él levanta a Israel como imperio gigantesco que gobierna, ¿verdad? Todos los países potenciales. No solo conquista toda la tierra prometida de Dios, y hablando con Abraham, Isaac, Jacob, y también con Moisés, ¿verdad? Y sino conquistando toda parte de la tierra prometida de Jehová, Dios también, ¿verdad? Permite a David que reinara sobre todos los países potenciales que eran Babilonia, Asiria y también Egipto y también, ¿verdad? Y todos los países que estaban alrededor de Israel, ¿verdad? Potentísimo se hizo. Por eso se formó en época del rey David, se formó imperio hebreo y se continuó hasta tiempo de Salomón.
Salomón también por 40 años reina, ¿verdad? En Israel, pero en su ya tiempo final, ¿verdad? Llegando en su vejez, por tantas mujeres que él tomaba como sus mujeres o concubinas. La Biblia dice con 1000 mujeres estaba a la par de él, ¿verdad? Entonces y su corazón se, ¿verdad? Muda, se corrompe, se transforma, cayendo en idolatría, ¿verdad? Dios apareciendo 2 veces. Antes Salomón exhortó y que, ¿verdad?, dejar esa idolatría, pero Samson, en Samuel, disculpe, Salomón, final, ¿verdad? Y no quería arrepentirse y final Dios promete con él. Por amor a tu padre David, no voy a, ¿verdad?, quitar el reino, ¿verdad? Total, ni divido, ¿verdad? En tu época, pero en época de tu hijo, ¿verdad? Se va a dividir tu reino. Por eso ahí se divide Israel, ¿verdad? Israel, parte del norte, y Judá, parte de sur, ¿verdad? Del territorio de Israel. 10 tribus junto con Jeroboam se forma final como, ¿verdad?, un reino Israel. Y Judá y Benjamín, dos tribus, ¿verdad?, se forma en, ¿verdad?, parte del sur del territorio de Israel, ¿verdad? Pero ahí leyendo la Biblia nosotros podemos ver, porque ahora dice Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sí, realmente nuestro Señor Jesucristo nace según linaje de David, ¿verdad? Según genealogía de Abraham y David, ¿sí? Según la fe que tenía Abraham. Y también el rey David, ¿verdad? Era emperador del imperio hebreo. Cristo nace como descendiente de David, como suena. Él viene como rey, ¿verdad? Aunque él nace muy humildemente, ¿verdad? En Belén, en la aldea, pueblo natal de David, donde fue nacido él, fue criado, ¿verdad? Con su padre Isaí, ¿verdad? En Belén. Así que en la aldea de David, Cristo iba a nacer según la promesa que está escrito, ¿verdad? En Miqueas, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo final nace en esta tierra de Belén, ¿verdad? Pero un lugar muy humilde, en el pesebre de establo en Belén, porque no había ningún lugar vacío en Belén, porque están llena de gente, ¿verdad? Ellos sí, como que están llenísimos toda la casa y hoteles, no había ningún lugar donde nacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al final, en el pesebre de establo en Belén, Cristo nace. Entonces, ¿verdad? La promesa de Dios que se estableció, ¿verdad? Con Abraham, que iba a nacer un hijo, ¿verdad? Para poder bendecir al mundo con la salvación tan grande. Y también Cristo iba a nacer, ¿verdad? Y como descendiente de David. Según, ¿verdad? Descendencia de Abraham, una cantidad, ¿verdad? Bien numerosa, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo no iba a nacer por ninguna otra descendencia de Abraham, sino descendiente específico David, ¿verdad? Continuación de esa genealogía de David, nuestro Señor Jesucristo iba a venir en el mundo, ¿verdad? Con el fin de salvar al mundo entero de todos los pecados completamente. Así que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como descendiente de David iban a ser. Por eso San Mateo capítulo 1 hablan de la genealogía de Abraham y continuado genealogía de David, ¿verdad? De David final hasta Cristo y pasa, ¿verdad? También como una generación de reyes constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, desde Roboam, ¿verdad? Roboam, hijo de Salomón. Se divide por 2 pedazos el reino de Salomón final, ¿verdad? Jeroboam toma norte con 10 tribus. Roboam, hijo de Salomón, toma parte del territorio del sur, ¿verdad? Con 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero Dios ahí, ¿verdad? Promete algo importante, ¿no?
hablando Dios por medio de Natán, ¿verdad? Natán es el profeta quien estaba a la par de David bastante tiempo y enseñándolos el camino verdadero del Señor, ¿verdad? Cuando se desvía David, siempre Natán, ¿verdad? Exhortaba, ¿verdad? Fuertemente para que no se desviara, sino volviera hacia, ¿verdad? Camino correcto de nuestro Dios. David era gran oidor, ¿verdad? Él tiene corazón de siervo, corazón sujeto total a Jehová, ¿verdad? Por su equivocación cuando se desvía, ¿verdad? Oyendo la exhortación de Natán, él se arrepentía y se volvía, ¿verdad? Para tomar el camino correcto de nuestro Dios, ¿verdad? Así que David tiene corazón muy comprometido al corazón de Jehová. Cuando se da cuenta de que él está equivocado, rápidamente se arrepiente y sólidamente, ¿verdad? Ya guarda esa enseñanza que le cae, ¿verdad? Por su error y se cae alguna situación, ¿verdad? Tan difícil como disciplina, entonces cambia su corazón rápido y después y realmente ya retoma camino bien correcto, ¿verdad? Conforme a la voluntad divina del Señor, ¿verdad? Si pudieran ver, ¿verdad? Y segunda Samuel, capítulo 7, ahí podemos ver, ¿verdad? Sobre la promesa de Dios que toma para David y su descendencia, ¿verdad? Como que David estaba muy agradecido con Dios, ¿verdad? Él siendo de una familia muy vil, muy, ¿verdad? Humilde, ¿verdad? Fue elegido siendo tan chiquito y maduro, aún todavía según su edad, ¿verdad? Pero como rey de Israel final, según la promesa de Jehová, fue levantado en el trono y entonces sentado en el trono él medita, ¿verdad? Estoy yo aquí en un palacio gigante, grande, ¿verdad? Hecho de madera de cedro, pero mi Dios está en la cortina. Me cae mal, ¿verdad? ¿Cómo Dios, verdad? ¿Cómo mi Dios puede estar en la cortina? Yo estoy en una casa de cedro, ¿verdad? Bien lujosamente yo vivo, pero Dios está en cortina, porque Dios se encuentra, ¿verdad? Sobre propiciatorio que está para alianza, de, arca de alianza que está, ¿verdad? En el fondo del tabernáculo, ¿verdad? En el lugar santísimo. Entonces ese tabernáculo fue hecho de cortina, tela, ¿verdad? Entonces, y David pensó, meditando, ¿verdad? Él iba a ser el templo, casa de Jehová, ¿verdad? Gloriosamente para como el lugar donde Dios puede quedarse. Mientras que él estaba meditando y final expresó ese corazón a Natán, Natán también estaba muy de acuerdo de lo que tiene ahora, ¿verdad? David, sí, claro, lo que está en su corazón, hágalo, dice, ¿verdad? Pero en el sueño anoche, ¿verdad? En el sueño de Natán, Jehová manifiesta y dice, no, David no va a ser casa mía, ¿verdad? El templo mío, él no va a ser. ¿Por qué? En toda su vida él sangró demasiada gente porque él era guerrero, ¿verdad? Soldado. Entonces, época de su hijo Salomón, para levantar el rey de la paz, ¿verdad? Él levantará mi casa. Por eso ya David, entendiendo la voluntad de Dios, ¿verdad? En toda la vida él prepara todo materiales desde oro, plata y bronce y también, ¿verdad? Piedra preciosa, toda la cosa, ¿verdad? Entonces el final sirve a Dios preparando todos materiales que se sobraran, ¿verdad? Para hacer el templo de Jehová en época de su hijo Salomón. Pero ahora Natán expresa algo. Acá, segunda Samuel capítulo 7, versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré desde ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl,
al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa, tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente, y conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Ahora Dios, ¿verdad? Por medio de Natán, ¿qué es lo que dice? No voy a quitar tu reino, dice, ¿verdad? Como yo quité, ¿verdad? Quité la misericordia de Saúl. Pero yo no voy a quitar la misericordia mía, ¿verdad? De tu hijo. Empezando, ¿verdad? De Salomón. Hasta último rey, ¿verdad? Que se continúa, ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y ahí están hablando una cosa, según, ¿verdad? Según esa promesa de Dios, ¿verdad? Dios no apartará la misericordia ni de, ¿cómo se llama? Como que Dios nunca apartó, ¿verdad? La misericordia del rey David ni de sus descendencias. Por eso nosotros podemos ver, ¿verdad? Debe haber dividido el reino de Israel, ¿verdad? Israel del norte con Jeroboam. Jeroboam no es descendiente de David, ¿verdad? Roboam sí, nieto de David, hijo de Salomón, ¿verdad? Entonces nosotros leyendo en la Biblia podemos ver cada rey se comportan, ¿verdad? Muy mal. Muchas veces ellos ¿verdad? Rebelan contra la voluntad de Dios y de vez en cuando ellos se comportan bien, entendiendo cuál es la voluntad de Dios y también, ¿verdad? Y se viene, ¿verdad? Muy cambiante. Cada rey, ¿verdad? Según su característica, ¿verdad? En diferentes modos reinaba. Pero siempre el Señor compara cada reyes, ¿verdad? No era, dicen, no era conforme al corazón de David. Así que David era, ¿verdad? Una estándar, como una regla de, ¿verdad? Como rey, a quien, a Dios, ¿verdad? Cae muy bien. Pero, ¿verdad? Muchos reyes no eran conforme al corazón o camino de David. Pero nosotros estudiando muy bien en la Biblia, final podemos encontrar, ¿verdad? A nivel de dinastía, ¿verdad? Dinastía, según, ¿verdad? De como Judá, ¿verdad? Nunca se cambia por otro, ¿verdad? Que no es familia de David. Se continúa, ¿verdad? Se continúa. Todos los, ¿verdad? Reyes siguen siendo descendientes de David. Se cambia, ¿verdad? Dinastía demasiadas veces, ¿verdad? En Israel, que queda en norte, ¿verdad? Se cambia. Cada rato se cambia. Hasta dinastía, ¿verdad? Se cambia, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Por otra familia, por otra, ¿verdad? Linaje. Pero según y dinastía de, ¿verdad? Reino Judá, se continúa según la familia de David, según descendencia de David, ¿verdad? Así se continúa. Eso es lo que podemos ver aquí. San Mateo, ¿verdad? El libro San Mateo, capítulo 1, en el libro de la genealogía de Abraham y David. Ahí podemos estudiar un poco aquí. Vamos a ver. San Mateo, capítulo 1. Versículo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí se viene, ¿verdad? Genealogía de Abraham, ¿verdad? Y final, llegando ahí, podemos ver, y casi la mitad, ¿verdad? No, verso 6 sería, Isaías engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Urías. Y Urías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Pues ahora nosotros mirando, ¿verdad? Esa dinastía de David, continúa, ¿verdad? Engendró. Ahí no se mete ningún otro linaje, ninguna otra familia.
Y después, ¿verdad? Verso 12, después de la deportación a Babilonia y se continúa, ¿verdad? Y nacen, ¿verdad? Según dinastía de ya David, ¿verdad? Según la familia de David, se continúa, ¿verdad? Esa linaje y naciendo como descendiente de David. Y final, ¿verdad? Ahí se nombra un hombre llamado José, ¿verdad? Pues aquí, capítulo 1, versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pues hasta que Cristo naciera en el mundo, ¿verdad? Se continúa esa linaje. Eso es la promesa de Dios, ¿verdad? Diablo por una u otra forma quería cortar esa linaje. Más bien esa guerra, ¿verdad? Se viene desde Adán, ¿verdad? Se viene esa continuación, se viene esa continuación de guerra espiritual. Diablo, ¿verdad? Desde Adán hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Realmente por una u otra forma quería cortar esa linaje para que no se continuara, con mucha persecución, con mucha dificultad, con también muchos, ¿verdad? Problemas. Y también, ¿verdad? De repente se levanta, ¿verdad? Muchos enemigos arrastrándolos, llevando a Babilonia. También, ¿verdad? Y destruyendo el templo de Jerusalén. Se viene gran cambio, ¿verdad? Gran, ¿verdad? Destrucción y también persecución y tribulación. Una, ¿cómo se llama? Situación, ¿verdad? Que estaban pasando ahí, como realmente es, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros y viendo etapa de Éxodo, Faraón quería, ¿verdad? Eliminar, ¿verdad? Todos los hebreos completamente. Por eso cuando nace cualquier el bebé hebreo, mataba. Quería, ¿verdad? Matar totalmente. Entonces, ¿verdad? Y hasta manda, ¿verdad? A partera, ¿verdad? Que matar a cualquier bebé hebreo que nace, ¿verdad? De la mujer hebrea. Y la fe, ¿verdad? Se tira, dice, en el río Nilo, dice, ¿verdad? Entonces, y por medio de deseo de, ¿verdad? Muchos reyes que, ¿verdad? No querían, ¿verdad? Perder. Siempre quieren ellos ganar y quieren usar al pueblo de Israel como faraón, ¿verdad? No quería que creciera, ¿verdad? Para nada el pueblo de Israel. Porque si se crece muy fuerte con numerosamente, puede ser más fuerte que ellos. Tenía mucho miedo que crezcan más, porque se multiplicaba de una forma bien maravillosamente, ¿verdad? Entonces, Faraón estaba bien preocupado de que cuando ellos se crecen más, ¿verdad? Cuando viene invasión de enemigos, ellos se unen con nuestros enemigos, pueden escaparse y pueden hacer contra nosotros. Por eso ya para que no se multiplicara más el pueblo de Israel, según su verdad estrategia, quería eliminar todos varones hebreos. Si quedan todos hebreos muertos, ¿verdad? Entonces toda mujer hebrea va a tener, ¿verdad? Hijo de egipcio, entonces se va, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Adaptar totalmente, ¿verdad? Ese pueblo ya sumergido en egipcio, en cultura egipcia total, entonces se va a desaparecer este pueblo Israel, ¿verdad? Pero realmente, según el plan de Faraón, nunca se ha hecho. Quería eliminar, pero, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Nacen más varones hebreos constantemente. Cuando ellos salen del Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos varones? Entre edad, ¿verdad? 20 años hasta 50 años, siendo jóvenes y también quién pueden trabajar como soldados. ¿Cuántos son? 600,000 varones, ¿verdad? Hebreos salen del Egipto. Esa edad, ¿verdad? Ya son casados con su mujer doble, con sus hijos y con sus padres que son de edad mayor. Así ya como 3 millones de personas por ahí ya salen del Egipto con gran número, ¿verdad? Dios estaba con pueblo de Israel. Por eso ellos no dejan de multiplicarse por poder de Dios, ¿verdad? Llegando a etapa de Esther, ¿verdad? Esa época también, ¿verdad? Un enemigo de Israel y enemigo del pueblo de Israel, ¿verdad? Un agageo que se llama Amán. Él quería exterminar pueblo de Israel también. Por eso nosotros ahí, como estudiando, ¿verdad? Podemos ver, diablo por una u otra forma quería exterminar el pueblo de Israel.
Si se exterminara el pueblo de Israel, ¿qué va a pasar? Ya no se va a continuar la promesa de Dios, porque se cae, se pierde esa promesa. Entonces, Dios no puede cumplir su misión final, ¿verdad? Incluso el nacimiento de Cristo, porque si se cortara, ¿verdad?, esa linaje o se eliminara todo el pueblo de Israel, ¿con qué, verdad, matriz Cristo podría nacer en el mundo? Por eso, diablo, ¿verdad?, utilizando gran autoridad y poder, y también reyes, ¿verdad?, quería eliminar, ¿verdad?, esa linaje de Abraham y David, ¿verdad?, para que Cristo final no naciera en el mundo. Pero realmente el diablo nunca puede ser mayor que Dios, ¿verdad? Dios promete y siempre él cumple. Eso es, ¿verdad?, la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es la promesa de Dios. El Nuevo Testamento es el cumplimiento total de toda la palabra de nuestro Dios. Tal como está escrito en el Antiguo Testamento, a su debido tiempo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se ha cumplido. Y después también se continúa, ¿verdad? Alguna promesa que queda para final del tiempo. Hasta hoy, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Miles, ¿verdad?, señales que están cumpliéndose hoy en día según la palabra de Dios. Se nota que Dios sigue trabajando, sigue cumpliendo su promesa. Y también, ¿verdad?, Jesucristo, quien vino hace 2000 años, nacido, ¿verdad?, en Belén, según la promesa que ya estaba escrito en Miqueas capítulo 5, ¿verdad? Y exactamente el día del rey Herodes, ¿verdad?, Cristo nace. Aunque nace en un lugar humilde, pero cumpliendo la promesa en Belén, Cristo nació. Y después, ¿verdad? De Egipto yo llamé a mi hijo, dice, por eso Cristo se muda de Belén, ¿verdad?, a Egipto, para escapar de la matanza que quiere llevar, ¿verdad?, el rey Herodes con su ejército. Debe haber ido Cristo con José y María, ¿verdad? Ya el ejército de rey Herodes llega en Belén y elimina todos los niños que eran menores de 2 años. Se viene gran estrategia, gran, ¿verdad?, tragedia, ¿verdad? Así, ¿verdad? Diablo por una u otra forma quería cortar esa linaje de fe, empezando desde Adán hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después que Dios eligió a Abraham, también, ¿verdad?, quería, ¿verdad?, torcer esa, ¿verdad?, palabra. Por eso al final, ¿verdad?, Abraham, en el lugar de tener hijo con su mujer Sara, conforme a la fe, sino tomando a Agar, ¿verdad?, tuvo un hijo llamado Ismael. Ismael no es según la promesa de Dios, ¿verdad? Por eso Dios no reconoce a Ismael como hijo de la promesa. Final, ¿verdad?, por una mujer, la mujer de Abraham, la cual se llama Sara, con ella nace un hijo, legítimo hijo de Abraham, cuando él tenía 100 años, ¿verdad? Así se continúa, según la promesa de Dios, ¿verdad? Se continúa esa genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por pensamiento, por deseo de muchos reyes y también, ¿verdad?, por cualquier incredulidad de uno, ¿verdad?, si quieren torcerse, ese, ¿verdad?, linaje de la fe, ¿verdad?, desde Adán hasta el nacimiento de Cristo. Pero nuestro Dios Todopoderoso, aunque se tuerce por la incredulidad, por el deseo y pensamiento de cada uno, se quiere torcer, ¿verdad?, esa caminata que el Señor pone, ¿verdad? Pero siempre el Señor la rectifica. Final, hasta que nace nuestro Señor Jesucristo, el Dios es el que trabaja bien perfectamente, ¿verdad? Así nosotros, ya recordando bien de ese cumplimiento de toda la palabra que está escrito en el Antiguo Testamento, con el poder y autoridad y amor de nuestro Señor Jesucristo, ahora al final vemos que Cristo nace en el mundo, según linaje de David. Cristo nace según linaje de David, ¿verdad? Aunque nace humilde, él nace como rey, ¿verdad? Rey de reyes, señor de señores. Él tiene una autoridad absoluta sobre el mundo entero, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 3, dice, verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Se cumplió esa promesa, como Dios había dicho, ¿verdad?, con David, ¿sí? Y con Abraham también, ¿verdad? Y con Adán también en el principio, ¿verdad? Hablando con también serpiente, ¿verdad? Tú, ¿verdad?, morderás la descendiente de la mujer, ¿verdad? Pero él, ¿verdad?,
y quebrará tu cabeza, dice, ¿verdad? Herirá tu cabeza. Ya entonces ahí se mencionó de la venida de Cristo Jesús como hijo, descendiente de la mujer. Esa mujer no es otro, sino esa linaje escogida de Dios, ¿verdad? Desde Adán hasta que nace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Diablo quiere cortar esa linaje. Quería cortar, quería matar, ¿verdad? Realmente esa descendencia de, ¿cómo se llama? Adán, conforme a la palabra de Dios. Pero diablo nunca puede lograr. Por eso, final, nuestro Señor Jesucristo, tal como Dios prometió, como según linaje de David, como rey, cumpliendo toda la promesa, Cristo ya vino aquí en la tierra como Salvador, ¿verdad? Jesucristo no vino por otro motivo, sino para darnos santidad perfectamente. Hoy en día, ¿cuál es el problema? Mucha gente busca a Dios, mucha gente en verdad quieren servir al Señor, quiere entrar al Dios, al reino de Dios. También quiere estar con Dios, quiere orar al Señor, ¿verdad? Pero realmente sin santidad, dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Entonces, hoy en día millones y millones de gente que congregan, ¿verdad? También, ¿cuál es el problema? Sin santidad están. Pues aún están buscándola, aún están, ¿verdad? Anhelándola, aún están, ¿verdad? Deseándola, ¿verdad? Quiere tener la santidad, pero no la tiene todavía. Sin santidad, ¿cómo verá a Dios? Sin ser santificado, ¿cómo puede estar con el Dios? Sin, ¿verdad? Salvación, liberado del pecado, ¿verdad? Teniendo la santidad verdadera de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podría entrar al reino eterno del Señor? Realmente nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Para darnos esa santidad perfectamente a nosotros. Sin Él no hay forma. Pero hace 12,000 años nuestro Jesucristo ya vino, ¿verdad? Según linaje de David, cumpliendo toda la promesa con la cual Dios había dicho a sus profetas. Sus profetas se escribe todo, entonces final, cumpliéndose toda la promesa tal, menciona de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo toda la profecía, nuestro Señor Jesucristo ya vino aquí a la tierra a cumplir la santidad para nosotros. ¿Con qué fin Cristo vino hace 2000 años? Para darnos prosperidad, para darnos mejoría de vida, o para dar más riqueza, para dar bendición y sanaciones, milagros y señales. ¿Cristo para qué vino? Nuestro Señor Jesucristo no vino por otro motivo, sino con el único motivo: darnos santidad, salvarnos del pecado, hacernos santo, justo, limpio una vez para siempre. Con ese motivo nuestro Señor Jesucristo vino. Por eso, siendo hoy en día cristiano verdadero, ¿verdad? Realmente no pueden faltar la santidad. Ante la presencia de Dios, ¿verdad? Debe estar bien santificado, limpiado, justificado, purificado. Como Hebreo capítulo 2, versículo 11 dice: el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos, dice. Nuestro Señor Jesucristo, según linaje de David, con autoridad de rey, Cristo vino aquí a la tierra, ¿verdad? Para liberar al mundo entero, siendo rey de reyes, señor de señores, ¿verdad? Porque se humilló hasta ser totalmente, ¿verdad? Y humanizado, encarnado, y nace como en forma de siervo, teniendo el cuerpo humano. Cristo considera como siervo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Cristo vino como siervo aquí a la tierra? Humildemente, ¿por qué? Para recuperar esa santidad, o para darnos la santidad, ¿verdad? Con la cual uno puede estar con Dios Santísimo, con la cual uno puede entrar al reino de Dios, ¿verdad? Por eso ahora Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo, Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Para qué Cristo vino? Otra vez yo pregunto. Para santificarnos, para hacernos santos, justos, limpios.
Ese es el propósito de la venida de Cristo. Otra vez yo digo, Cristo no vino para hacer señales, prodigios. O Cristo, ¿verdad? No vino para hacer milagros. Cristo no vino para sanar o desechar al diablo. Cristo no vino, ¿verdad? Para hacernos bien, ¿verdad? Como económicamente. Cristo no vino para darnos prosperidad. Cristo no vino, ¿verdad? Para hacernos famosos tampoco. Cristo no vino para que estemos bien, ¿verdad? Con nuestra, ¿verdad? Necesidad tampoco. Nuestro Señor Jesucristo vino con el único propósito: santificarnos. Santificarnos, para darnos la santidad perfecta de Dios a nosotros. Cristo vino para hacernos santos, ¿verdad? Verdadero ante la presencia de Dios. Hasta que uno se sienta libertad total en su conciencia, liberado total de los pecados, de la condenación, de la culpabilidad. Uno sigue pidiendo perdón, ¿verdad? Uno sigue, en verdad, llorando por su alma que está tan amargada. Uno que está todavía, ¿verdad?, bajo la condenación y tinieblas. Uno que está todavía en inseguridad. Siguen, ¿verdad?, procediendo, ¿verdad?, para poder obtener la salvación, porque aún no se siente que esté ya bien preparado. Peligroso está. Cristo vino ya hace 2000 años para prepararnos una forma perfecta, para que sea presentable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso ahora el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo ese libro romano, dice, versículo 7, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. ¿Quiénes son amados de Dios? Llamados a ser santos. Pregunto, ¿ustedes son santos? ¿Ustedes pueden decir, yo soy santo como Dios? ¿Yo soy santo como Señor Jesucristo? Y muchas veces, ¿verdad? Y viendo a alguna persona y siendo cristiana según ellas, ¿verdad? Y siendo cristianas lloran, orando lloran, cantando lloran, predicando lloran. ¿Por qué lloran tanto? Más bien el Señor dice, gozaos, dice siempre. ¿Sí? Gozaos siempre. Orad sin cesar. Y dad gracia en todos. Esto es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿verdad? De la voluntad de Dios en Cristo Jesús, dice. Están gozándose día con día en cualquier situación dificultosa o cualquier situación, ¿verdad?, con escasez, cualquier necesidad, en dificultad y persecuciones y problemas, sufrimiento y pena y dolor y enfermedades, en cualquier, ¿verdad?, condiciones, en cualquier situaciones está gozándose, como siempre, o llorando. Día con día llora, vive amargado, sufrido, quebrantado, dolido y bien entretecido. ¿Por qué, verdad? Mucha gente hoy en día está bien triste, ¿verdad? Cantando uno llora, orando uno llora, pidiendo a Dios, ¿verdad? Llora. ¿Por qué? No hay gozo. ¿Por qué será que no tenga gozo? ¿Por qué será que no tenga, verdad, esa felicidad verdadera en el alma? Realmente yo veo, ¿verdad?, problema de la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Realmente, ¿verdad?, debería estar gozo y felicidad total. Amado verdadero. ¿Cómo pueden entender que son amados verdaderos de Dios? Hay que ver, ¿verdad? Está con el Espíritu Santo. Todo el mundo va a decir, ¿verdad? Claro que sí, yo estoy con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe que usted está con el Espíritu Santo? Porque yo hablo lengua. Yo oro al Señor. Yo pido al Señor, el Señor me contesta. Y Dios, ¿verdad?, me protege de todo peligro hasta hoy, ¿verdad? Yo así me accidenté, pero Dios me salvó de la muerte. Pueden contarle mucho milagro también, ¿verdad? Pero realmente si usted quiere confirmarse de que está con el Espíritu Santo y está ya bien preparado para entrar al cielo, tiene que ver en su conciencia, usted está liberado total de sus culpabilidad y condenaciones, transformándose como santo o no. ¿Quién es amado verdadero de Dios? Ellos son llamados ser santos, dice, santos. Está en Roma, entonces siendo romanos, amados de Dios por ser santos.
está aquí en verdad en Centroamérica. Entonces uno estando en Centroamérica, ¿quién es amado verdadero? Los que son santos, ¿verdad? Uno que está en África, ¿cómo se saben que ellos son amados verdaderos? Ellos son santos. Siendo santos ya está bien preparado, ¿verdad? Para estar con el Espíritu Santo primero. Ya pueden entrar al reino de Dios. Con tal que no sea santo, uno no puede estar con el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios Santo no puede pararse en cualquier lugar donde hay injusticia, donde hay inmundicia, donde hay maldad y pecado o culpabilidad y condenación. Nunca el Espíritu de Dios puede pararse ahí. Siendo pecador, dice, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Siendo pecador, yo acepté al Espíritu Santo en mi alma, dice. Siendo pecador, ¿con qué magia pueden traer a Dios, al Espíritu Santo en su corazón? Imposible. Nuestro Dios es el verbo. Conforme a su verbo, conforme a su palabra, Él siempre trabaja. Así que Dios nunca, ¿verdad?, niega su propia palabra, ¿verdad? Tal como se dice, entonces esa palabra se dura eternamente. Dios es eterno, su palabra eterna. Así que su promesa eterna y también su norma con que Dios juzga el mundo entero también dura para siempre también. Pero según el verdad, según el norma de Dios, ¿qué dice? ¿Quién está con Dios como amados? Llamados el santo, dice, santos. Por eso ahora, Romanos capítulo 1, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz, dice. Gracia y paz. ¿Verdad? No paz y gracia, ¿verdad? Gracia primero y después viene paz. Porque la salvación viene por la gracia absolutamente. Debe haber sido salvo por la gracia perfecta de Dios. Uno ya puede disfrutar la paz. La paz es, ¿verdad?, resultado de ser salvo, santo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin que sea santificado, no puede disfrutar la paz con Dios, ni pueden disfrutar, ¿verdad?, esa paz verdadera en su reposo, tampoco en su alma. Realmente, ¿verdad?, ser santo, esa es la condición en que uno puede estar con Dios. Pecadores no puede. Sea pastores con pecado, no puede estar con Dios. Congregante por toda la vida, diezmadores con toda la vida, no pueden estar con su pecado con Dios jamás. No puede entrar al cielo final. Por eso, serio problema, ¿verdad? Hoy en día están ocurriendo. Mucha gente congrega, mucha gente predica, mucha gente ora a Dios, mucha gente alaban y bailan también para la gloria de Dios, dice. Uno que diezman y ofrendan un montón, edifican, ¿verdad? Y muchos edificios de, ¿verdad?, muchas iglesias, diferentes denominaciones. Pero uno sigue siendo bajo pecado, sigue siendo bajo dominio del, ¿verdad?, pecado y bajo condenación viven todavía. Siendo pecadores y mueren, ¿pueden entrar al cielo? Uno me responde, sí, por la fe puedo entrar al cielo. Aunque soy pecador, puedo entrar al cielo. Si fuera usted por la fe, ¿verdad? Por la fe primero debería estar santificado. Así dice la Biblia, ¿verdad? Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo verá sin santidad con su pecado? ¿Cómo verá a Dios? Por eso si tiene una fe verdadera en el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Realmente primero debería estar liberado del pecado, limpio de todos los pecados primero. Siendo pecador, por la fe entró al cielo. Esa fe fraudulenta no vale nada. Porque la fe nunca dice, la Biblia nunca dice ese tipo de fe. Si uno tiene fe verdadera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si uno tiene fe verdadera, se limpia su corazón. Como dice, ¿verdad?, el libro Hechos capítulo 15, que dice, ¿con qué se limpia nuestro corazón? Con la fe, dice, ¿verdad? Hechos capítulo 15, versículo 9, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros judíos, ¿verdad?, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones. ¿Con qué purifica sus corazones? Por la fe. Si usted tiene fe verdadera en el Evangelio de Cristo, ya sus corazones están purificados. Purificado significa ya santificado, limpiado, liberado del pecado. No puede ser con pecado. Conoceréis la verdad. La verdad os hará libre, dice o no. Pedirá perdón, será libre, dice. Confesará por su pecado todos los días, será libre, dice. Aceptará a Cristo como su Salvador, será libre, dice. No, conoceréis la verdad.
La verdad os hará libre, dice. Ante esa palabra primero dice, ¿verdad? San Juan capítulo 8, verso 31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mis palabras, me seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice 32, verso 32, ¿verdad? Conoceréis la verdad os hará libre, dice. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? En la palabra de Dios se encuentra la verdad. Esa verdad se llama el Evangelio de Cristo. Eso es lo que vamos a compartir, ¿verdad? Estudiando Romano, como dice Romano capítulo 1, verso 16, ¿verdad? No, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de la salvación para todo aquel que cree en él, ¿verdad? Judío primeramente y también en griegos. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, dice. Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios por la fe. Ahí viene fe, ¿verdad? La fe. Uno se aterriza en el Evangelio, ¿verdad? Verdadero, que ofrece la justicia de Dios por fe. Uno se purifica de toda maldad y pecado y condenación y culpabilidad. Por eso, ¿verdad? Pedro, quien visitó, más bien había visitado, ¿verdad? A Cornelio y su familia, sus íntimos amigos, que estaban todos reunidos en la casa de él. Pedro ahí predicó el Evangelio. Eso, capítulo 10, verso 44, que dice, mientras ellos oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todo ellos, dice. Mientras que, ¿verdad? Mientras que ellos, ¿quién? Cornelio y su familia íntimo amigo, oían el discurso, la prédica de Pedro, ¿verdad? Oían. No pidieron perdón, no confesaron sus pecados, no fueron bautizados, pero no hicieron nada, acción ni obra para nada, solo oyeron. Porque la fe es por el oír. Oyeron como sencillamente, ¿verdad? Oyeron el discurso de Pedro y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice. ¿Qué pasó con ellos? Ellos creyeron. Por la fe fueron purificados sus corazones. Así que por la fe se purifica el corazón. Conociendo la verdad, por la fe final llega a ser libre del pecado. Así por la fe uno puede entrar al cielo. Sigue siendo pecador toda la vida, pidiendo perdón constantemente. Cada vez que peca se siente culpabilidad y condenación y después pide perdón. Y pide perdón y muere, va al cielo. Peca y no pide perdón y muere, se va al infierno. Está jugando con su alma peligrosamente, ¿eh? Entonces ustedes creen, ¿verdad? Que por su obra que pide perdón salva su alma y lleva al cielo. Si no pide perdón, se va a ir al infierno. Entonces depende de lo que haga usted, no depende de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años como rey. Por eso San Mateo está hablando de nuestro Señor Jesucristo como rey. San Marcos está hablando de nuestro Señor Jesucristo como siervo. San Lucas está hablando sobre nuestro Señor Jesucristo como hombre, ser humano. Y San Juan está hablando de nuestro Señor Jesucristo como hijo de Dios, ¿verdad? Por eso San Mateo aparece el linaje de David, ¿verdad? Ahí se aparece cada nombre de reyes de Judá, ¿verdad? Continuación, Cristo nace como hijo de José. Aparentemente, biológicamente no es hijo de José, ¿verdad? Pero aparentemente nace como hijo de José. Nace más bien Cristo de Virgen, ¿verdad? De Virgen María, por Espíritu Santo. Así que nuestro Señor Jesucristo vino como rey. ¿Quién decide? El rey decide. ¿Cuál es el problema? Hoy en día mucha gente, ¿verdad? Hacen su propia idea, su propia doctrina, sus propias opciones y también hacen su propia norma. Ahí se engañan por sí mismos, por ser humanos muy creativos, ¿verdad? Crean muchas cosas, más bien mucha mentira. Ahí están comparando con esa mentira creada por uno, ¿verdad? No vale nada. ¿Qué es lo que dice el rey? ¿Qué es lo que dice el juez? ¿Qué es lo que dice el Dios absolutista? Depende de su palabra. Nosotros sí podemos entrar al cielo y si no, no podemos entrar al cielo. Si no, ¿a dónde caemos? Al fuego, dice la Biblia. Entonces la Biblia marca exactamente quién entra al cielo
como amado de Dios, los santos, los justos, los limpios solamente. Siendo pecadores, por la fe entraría al cielo. Esa fe falsa, fraudulenta. Porque esa fe está ya basada en una doctrina falsa y humanizada, no vale nada. ¿Quién es el rey? Jesucristo. ¿Verdad? Él es el que tiene autoridad sobre ustedes para salvar o no salvar. Depende de él. Por eso, ¿verdad? Primera Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, primer Adán fue el alma viviente y el poster Adán, Jesucristo, ¿verdad? El espíritu vivificante. Cristo vino, ¿verdad? Para resucitarnos entre todos los muertos. Por eso Cristo mostraba, ¿verdad? Su ser, ¿verdad? Como resurrección y vida. ¿Por qué Cristo llegó a Lázaro? ¿Por qué Cristo lo resucitó? Más bien María y Marta, ¿verdad? Hermana de Lázaro, enviando sus mensajeros a donde estaba Cristo, ellas avisaron por su mensajero, Señor, tu amado ¿quién? Lázaro, a quien tú amas, está enfermo, que venga rápido, que lo cure, ¿verdad? Cristo quedó 4 días más ahí. Sabiendo que Lázaro está enfermo, ya muy gravemente está agonizando, sabiendo que Lázaro está agonizando, Cristo no se mueve ni un centímetro para dónde está Lázaro. Cristo quedó donde estaba, 4 días más todavía. Y final Cristo, ¿verdad? Sabiendo que Lázaro ya murió, ¿verdad? No hace falta avisar nada, Cristo ya sabe todo, ¿verdad? Llevando a sus discípulos, dice, mi amigo Lázaro ya está dormido, dice, ¿verdad? Entonces, Tomás que dice, si está dormido, entonces descansa, entonces será curado, Señor. Como que no entiende nada de ello lo que dice Cristo, ¿verdad? Cristo ya claramente dice, Lázaro murió, dice, Lázaro murió. Pero doy gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por ello se manifiesta la obra maravilla del Señor. Final Cristo llegando a la aldea donde está, ¿verdad? María y Marta. María como que está muy resentida con Cristo, ni quiere recibir a Cristo, ¿verdad? Solo Marta corre y entonces atendiendo a Cristo. Señor, si hubiera venido Antito, mi hermano no hubiera muerto. No te dije yo, Señor dice, si tú crees, verá la gloria de Dios. Tu hermano Lázaro vivirá. Sí, Señor, yo sé, en el día postrero, ¿verdad? Se va a resucitar. No entiende, ¿verdad? Y final, ¿verdad? Viendo multitud de gente que están llorando. Aunque Cristo dice, Él será resucitado, vivirá, pero no creen. Final, Cristo llegando, ¿verdad? A la tumba de Lázaro, manda, ¿verdad? Quitar la piedra. Están bien preocupada Marta, Señor, ya hiede, está podrido, ya hace 4 años está sepultado, 4 días ya está sepultado, ya está podrido, ya hiede, Señor. Yo te dije, ¿verdad? El que cree verá la gloria de Dios. Final se quita la tapa, ¿verdad? Tapón de la tumba donde está sepultado Lázaro. Y final el Señor manda, Lázaro, ven fuera, dice. No a otro Señor manda, solo a Lázaro, ¿verdad? Lázaro, ven fuera. Lázaro se resucitó, salió afuera, vendado, ¿verdad? Como que estaba como, realmente está totalmente desde su cabeza hasta planta de pie, está totalmente vendado, ¿verdad? Como momia. ¿Cómo salió? No sé, saltando, volteando, no sé. Pero dice la Biblia, él salió fuera de la tumba. ¿Qué es lo que resucitó a Lázaro? La palabra de Cristo, ¿verdad? Y lo resucita. Lázaro, ven fuera. Salió. Fuera de la tumba, fuera de la muerte. Fue resucitado por Cristo Jesús, quien es la vida y la resurrección, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, los que están ya muertos se resucitan. No solo Lázaro, ¿verdad? Señor lo resucitó, sino hija de viuda de la ciudad Naín, ¿sí o no? Y también hija de Jairo, también Señor la resucitó. Cristo, ¿qué quería mostrar? Cristo es la vida, Cristo es la resurrección. Por Cristo viene la vida, por Cristo Jesús viene la resurrección. Nacimos en el mundo con el pecado, muerto nacimos. ¿Sí? Como dice
Romanos capítulo 5, 12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué es la muerte? El diablo, ¿verdad? La muerte y Hades fueron lanzados al lado del fuego. Eso es la muerte segunda, dice, ¿eh? En Apocalipsis capítulo 20, verso 14, ¿verdad? Por eso la muerte es el diablo mismo. Jesucristo es la vida misma. Jesús dijo, San Juan capítulo 14, verso 6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es la vida. Diablo es la muerte. Cualquier ser humano nace en el mundo con el pecado por un hombre llamado Adán. Nacen ya con el pecado. Por el pecado la muerte entró en cada uno, ¿verdad? Por eso cada uno desde concepción, ¿verdad? Ya está en pecado. Y formación por 9 meses como feto, ya en maldad. Y nace en condición de ser pecador, nace. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso uno nace como pecador. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Bajo dominio de Satanás vive todos los seres humanos, ¿verdad? Por cuando todos pecaron, dice, ¿verdad? Y la muerte pasó a todos los hombres. Uno que nace como pecador, ¿cómo no va a pecar? ¿Cuál es la hipocresía? Uno nace como pecador, está listo para pecar, pero dice que no peco. Ahí está hipocresía, como fariseo y escriba, ¿verdad? Uno que nace como pecador, imposible no pecar. Peca y peca y peca y peca y peca. Eso es, ¿verdad? Naturaleza de uno, porque ya nace con la naturaleza pecaminosa, ¿cómo no va a pecar? Por eso, inicio de búsqueda verdadera con corazón sincero hacia Dios debe iniciar como ser pecador. Sí, Señor, soy pecador. ¿Cómo hago? Soy pastor, pero pecador. Soy diácono, pero pecador. Soy misionero, pero Señor, soy pecador. Soy evangelista, pero soy pecador. Si es pecador, tiene que ser así, confesión honesta debe ser. Yo creo en Dios por 50 años, pero soy pecador. Yo soy sacerdote de la Iglesia Católica, cura, pero soy pecador. Yo soy papa, pero soy pecador. Así tiene que ser iniciado, ¿verdad? Con su condición verdadera, con corazón sincero. ¿Cuál es hipocresía? Uno nace como pecador y peca toda la vida, pero dice que no. Por eso el Señor dice, ¿verdad? San Mateo capítulo 23, exhortando fuertemente a todos los fariseos y escribas. Hipócritas, dice, ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas. Vosotros sois sepulcro emblanquecido. Dentro de vosotros esta cosa podrida y sucia, pero están emblanquecidos, dice afuera. No vale nada. Algunos dicen, yo soy predicador, yo soy pastor, yo predico un montón. Por 20 años, por 30 años, 40 años, por 50 años estoy pastoreando y predicando. Pero yo soy pecador. No vale nada todo lo que está haciendo usted. Más bien está engañando a millones de gente, o miles de gente, como cientos, ¿verdad? Personas. En toda la vida he encontrado con cualquier tipo de persona, usted siendo pecador aún todavía está engañándola. Siendo pastor, usted engaña como pastor, misionero como misionero, engaña a ellos. De vez en cuando predicando yo encuentro varias veces muchos pastores. Pastor, yo estoy pastoreando 30 años, estoy pastoreando 60 años. Pero yo pregunto, ¿usted puede entrar al cielo? Claro que sí. ¿Por qué? Yo acepté a Cristo como mi Salvador hace, ¿verdad? 60 y pico años atrás. Un señor mayor, ¿verdad? Pero ante la presencia de usted, ¿qué es? ¿Pecador o santo? ¿Como Dios santo usted es? ¿Cómo seré yo santo? Yo soy pecador. Pregunto yo, ¿qué está haciendo usted siendo pecador? Usted mismo está muerto. Usted mismo está atado. Está mismo sujeto al diablo. ¿Qué está haciendo? Uno que está hundido en el mar del pecado, ¿verdad? ¿Pueden pescar? Ya está pescado.
Entonces, pastor, no me diga así, dice, ¿verdad? Y usted diciendo así quiere decir que yo estoy haciendo todo vanamente. Claro que sí, está haciendo vanamente, no vale nada lo que hace usted. ¿Sabe por qué? Primero, usted no puede entrar al cielo primero con su pecado, con su condición como pecador, por la condenación, no puede entrar al cielo. Segundo, está engañando a mucha gente para que vayan junto con usted a donde el fuego eterno. Eso es lo que dice en la Biblia, ¿verdad? El ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice. Por eso realmente nosotros seriamente tenemos que profundizar ese tema. Cristo vino como resurrección y vida. Cualquier persona encuentra con Cristo verdaderamente. Lázaro estaba muerto, pero está resucitado por la palabra del Señor Jesucristo. Hija de Jairo, hijo de, ¿verdad? Viuda de Naín. Estaba ya muerto, estaba en cajón, pero Cristo llega y lo resucita, ¿verdad? Entonces Cristo como que resucitó a ellos, ya están resucitados. Eran muertos, pero están vivos ahora, ¿verdad? Eso es cambio. Cualquier enfermo después de encontrar con Cristo ya no son más, ¿verdad? Enfermo. Siendo ciego encuentra con Cristo ya ve, ¿verdad? Cualquier cojo después de haber encontrado con Jesucristo ya camina. Cualquier leproso después de haber encontrado con Jesucristo ya está limpiado. Después de haber encontrado con Jesús, cualquier tipo de enfermo con cualquier dolencia fueron sanados 100%. Ya no son enfermos. Pero uno dice, yo encontré con Cristo, yo acepté a Cristo como mi Salvador, yo soy bautizado, yo soy pastor, yo soy diácono, yo soy misionero, yo soy líder de la iglesia. Grandísima, dice. Pero sigue siendo pecadores. ¿Han encontrado con su Salvador? Sí, yo acepté a mi Salvador en mi corazón. ¿Con qué magia pueden tener a Dios en su corazón sucio, con lleno de pecado? ¿Cómo? Ahí se viene contradicción, llena de mentira de Satanás. Cualquier enfermo después de haber encontrado con Jesucristo no son más enfermos, ya son sanos. Todos los muertos después de haber encontrado con Jesús siendo resucitado por el poder de la palabra del Señor ya son vivos, resucitados, no son muertos. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2, verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Nos resucitó, nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Señor nos dio vida, ¿verdad? Rescatándonos nuestros de delitos y pecados, liberándonos de todos los pecados. Cristo no se resucitó como Cristo resucitó a Lázaro, no se resucitó espiritualmente entre todos los muertos que son pecadores. Ya Cristo ya no se resucitó, haciéndonos justos, santos, limpios como Él, como Dios, como Padre Santo, para que podamos estar para siempre con Dios. Por el pecado viene división entre Dios y Adán, entre Dios y el mundo, entre Dios y en nosotros. Por el pecado, para que sea unificado con Dios como debe ser, santificado, liberado del pecado. Para esto Cristo vino, siendo verdad, según linaje de David, según la promesa de Dios, como rey, Cristo vino aquí a la tierra para salvar al mundo de todos los pecados. Por eso San Mateo 1:21 dice, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Con qué fin Cristo vino aquí a la tierra? Para salvarnos del pecado, no para otra cosa. Cristo hizo milagros incontablemente. Cristo hizo todas las señales, prodigios, incontables. Juan, ¿cómo expresa? Si se contara uno por uno, ¿verdad? El mundo, en el mundo no se cabrá, dice, ¿verdad? El libro dice. Si se escribe uno por uno todo lo que Cristo hizo. Cristo es el mismo Dios. Él de nada hizo todo universo. ¿Qué es lo que no puede hacer Él? Por eso si se contara uno a uno, ¿verdad? Realmente este mundo no pueden guardar todos los libros que se escriben, escribiendo cada cosa por uno a otro. Solo San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan está bien seleccionado entre los que Cristo hizo, ¿verdad? Milagro, pero incontablemente Cristo hizo.
Entonces Cristo hizo mucho milagro. Sí, claro. Cristo no vino para hacer milagros. Cristo no vino para hacer señales. Cristo no vino para sanar. Cristo no vino, ¿verdad?, para liberar a uno de los demonios. Como hoy en día muchos pastores están practicando esto tantísimo, ¿verdad? Sin saber nada. ¿De dónde viene esa cosa? Más bien peligrosamente, ¿verdad? Están haciendo muchas cosas bajo engaño del diablo. San Mateo 7, verso 21, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? Ser renacido, santificado, liberado del pecado. Para esto Cristo vino, cada uno de nosotros tenemos que ser santificado por nuestro Señor Jesucristo, quien vino para resucitarnos. Pero ¿en qué están enfocados hoy en día millones y millones de gente y pastores? Verso 22 que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. 23, entonces yo les declararé, nunca os conocí. Cristo dice, el día de juicio final, ya no hay, ya cambio, no hay recuperación. Tal como no se presenta siendo juzgado, siendo culpabilizado, final castigado para siempre en el fuego. Ya muy tarde. Ese día ya muy tarde. Muchos dirán así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, Cristo dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así dice. ¿Todos a dónde van? Directamente al fuego eterno, juntamente con el diablo y sus ángeles. ¿Por qué pasa eso? Estaban bien engañados por el diablo. Hoy en día el diablo, ¿verdad?, se disfraza como ángel de luz. Hoy en día el diablo se disfraza como si fuera Cristo. En el nombre de Cristo, hoy en día muchos magos, muchos hechiceros están metidos en iglesia falsa, llena de iglesia falsa en el mundo, ¿verdad? En el nombre de Jesús está haciendo hechiza, está haciendo magia, engañado por el diablo. Los que practican son engañados. Los que, ¿verdad?, los que miran, participan en esa obra también engañados. Han volado. Todos están perdidos total. Otra vez yo digo, Cristo hizo todos milagros, señales y sanaciones, todo. Pero única cosa, ¿por qué? La gente no creía en Cristo. Por la incredulidad de los hombres y mujeres, ¿verdad? Cristo hizo todos esos milagros y señales y prodigios, ¿verdad?, innumerosamente para mostrar que es Cristo, para que crean ellos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Mesías, enviado de Dios. Como dice San Juan capítulo 20, verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Así un montón, ¿verdad? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para esto era. Cristo no vino para hacer milagros, señales, sanaciones o hacer, ¿verdad?, desecho al diablo fuera, ¿verdad? Aunque hizo Cristo todo incontablemente, pero para hacerlo creer al mundo entero. ¿Cómo? A Jesús, ¿verdad? Creer a Jesús como Hijo de Dios, Mesías, Salvador verdadero. Pero el propósito de la venida de Cristo es salvarnos del pecado una vez para siempre. Pero uno sigue creyendo, siendo creyente, pero sigue siendo pecadores. ¿Qué va a hacer entonces? Siendo pecador no puede entrar al cielo nunca. Siendo pecador nunca jamás pueden llegar al reino santo donde Dios está. Dios santo, su lugar santo. Todos los ángeles con Dios santos. Solo santos se encuentran ahí. Siendo pecadores, ¿cómo van a entrar? Por la fe van a entrar. Si tiene fe, se está santificado verdaderamente, ¿verdad? Siendo pecador, no tiene fe verdadera. Por eso no está purificado su corazón. Porque no tiene fe verdadera, no cree en la verdad, sino en la mentira está creyendo. Por eso no puede resolver
el pecado. El problema del pecado nunca se resuelve con mentira, con doctrina falsa, con cualquier verdad, idea, verdad inventada por los hombres, nunca, porque no tiene poder, nada de ella. Únicamente el poder está en la verdad, ¿verdad? Por eso conoceréis la verdad os hará libre. El evangelio es poder de la salvación para todo aquel que cree en él, dice. Por eso el diablo inventa mucho, ¿verdad? Falso evangelio, ¿verdad? Otro evangelio, falso, ¿verdad? Creyéndolo toda la vida no puede entrar al cielo. Por eso aquí otra vez, Romanos capítulo 1, Cristo ya nacido, ¿verdad? Según linaje de David. ¿Para qué vino? Verso 4, que fue declarado el Hijo de Dios como poder, ¿verdad? Con poder, según el Espíritu de santidad. El Espíritu quien actúa en Cristo era el Espíritu de santidad. Pues uno si encuentra con Cristo con corazón verdadero, arrepentido, reconocido como pecadores, ellos traen santidad de Cristo. Por eso Cristo es el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Primer problema con Dios. El único problema con Dios, cada ser humano, es pecado. Para resolver el pecado, Cristo vino con espíritu de santidad, para regalarnos la verdad, para que podamos entrar al cielo sin problema. ¿Ah? Por eso ahora dice verso 5, por quien recibimos la gracia, y 4, que fue declarado el Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sí, Cristo también, ¿verdad? Murió una vez, se resucitó entre todos los muertos físicamente y espiritualmente. Cristo en el medio de todos pecadores, rodeado en el medio de pecadores, Cristo nunca cayó en pecado, ¿verdad? Físicamente fue resucitado, debe haber muerto, por supuesto, pero espiritualmente Cristo nunca fue contaminado con cosas inmundas del diablo y del mundo y tentación de Satanás, nunca. Como cualquier pecador que cae en cualquier tentación de Satanás, Cristo en mínima tentación de diablo jamás caído. Por eso él solo puro santidad ejercía, santidad practicaba ante la Padre, con una obediencia perfecta, ¿verdad? 5. Y por quienes recibimos la gracia, Cristo, por quien, ¿verdad? Nosotros recibimos la gracia no viene de hombre, ¿eh? De vez en cuando uno usa, ¿verdad?, una palabra equivocadamente, recibe la gracia del tal pastor. No, pastor, nada sirve en esto, ¿verdad? Pastor es, ¿verdad?, como siervo, ¿verdad? ¿Cómo pueden dar gracia? No, la gracia de Cristo, ¿verdad? La gracia pertenece a quien, a Cristo. Pastor, ¿verdad?, como vocero del Señor, transmite esa gracia hecha por nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El dueño de la gracia es Cristo, no ningún pastor, ningún hombre, ¿eh? Por eso, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado también? ¿Quién manda a Pablo como apóstol? Cristo. Nadie más, solo Cristo. Cristo lo rescata, salva, Cristo lo elige y llama como su apóstol. Y Dios, entrenándolo, ¿verdad?, levanta por su iglesia final, ¿verdad? Y lo envía como apóstol, ¿verdad? Por eso Pablo y Bernabé fueron enviados de la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13. Dios da la gracia y el apostolado, ¿verdad?, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, ¿verdad? Por eso, y ellos son, todos los apóstoles de Dios fueron enviados, ¿verdad?, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Sea quien sea, todos tienen que oír, tienen que ser sujetos a esa fe, ¿verdad? Y pueden llegar a ser santificados, por lo cual uno puede entrar al cielo. Si no, no. Por eso ahora verso 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo, Jesucristo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son de Jesucristo? A todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos. No se olvide, los que son de Dios, son santos. Soy pecador, pero soy pastor, yo soy de Dios. Mentira, usted no es de Dios. Pastor equivocado. Pastor más bien engañoso termina así. Primera condición y única condición para ser de Dios debe ser santo como Cristo, como Dios, si no, no.
Jesucristo, Hijo de Dios Santo. Por eso Cristo llama a Dios Padre mío, dice, ¿verdad? Entonces, siendo santo, justificado total, se llama a Dios Padre mío. ¿Por qué? Dios es el Padre de los santos, no de los pecadores. ¿Quién es el Padre de los pecadores? El diablo. Por eso San Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pues queréis hacer los deseos de vuestro padre, dice. Él ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? ¿Cómo diablo ha sido homicida desde el principio? ¿Cómo diablo, ¿verdad? Mató a Adán por la mentira. Hoy en día pasa lo mismo. Diablo con llena de mentiras está matando a millones, millones, millones de gente para que no puedan entrar al cielo final. Sigan con pecado, que mueran con pecado y que vayan a dónde? Al fuego. Peligroso. Por eso, la única condición que Dios pide para que uno sea amado de Dios verdaderamente es el de Cristo, ser santificado. Llamados ser santos. ¿Verdad? Importante, si no, no puede ser de Dios. Chequen a sí mismo. ¿Ustedes son santos ante Dios? ¿Usted como Cristo santo es? ¿Cómo Dios ese santo es? No, ¿cómo puedo ser yo santo como Dios? ¿Cómo Dios? No. Poquito mejor que tal fulano que estar en la cárcel. ¿Verdad? Poco mejor. Pero ¿cómo yo podría ser santo como Dios? Entonces, ¿qué? Ante Dios usted es pecador, ¿verdad? Sí. No son de Dios. Por eso acá dice verso 7, confirmando a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo vino para santificarnos y cumplió su misión, diciendo en la cruz, consumado es. Si uno que participa en esa misión, esa por nuestro Señor Jesucristo, ya primer verdad, testimonio es yo soy santo, ser santo, justo, limpio como Dios. Porque el Evangelio de Cristo nos trae la santidad y la justicia de Dios, ¿verdad? Si no es Evangelio falso, ¿verdad? Por eso, mientras estudiamos el libro Romanos, vamos a profundizar con ese tema. ¿Qué es o cómo es el Evangelio verdadero, ¿verdad? Pues aquí un poquito como una referencia. Antes de que llegara Pablo, ya existían los santos justos, ¿sí? Esta iglesia, iglesia de Cristo ya fue fundada en Roma, antes de que fuera Pablo. Entonces, Pedro ni piensa ir a Roma, ¿verdad? Pedro, sí, realmente, aunque hubo ya gran persecución dentro de Jerusalén, nunca sale fuera de Jerusalén. Pedro muy judaizado, nunca visita Roma jamás. ¿Me explico? Por eso, Pedro nunca puede ser fundador de la iglesia en Roma, jamás, ni Pablo. ¿Quién es fundador de la iglesia en Roma? Cristo es, ¿verdad? No se sabe quién es primera persona quien llegó a Roma a evangelizar. La Biblia no dice, pero ya existieron muchos que son renacidos santos antes que llegara Pablo a Roma. ¿Me explico? Por eso el fundador de la iglesia en Roma no es ni Pablo ni Pedro. ¿Quién es? Cristo es, ¿verdad? Por su escogido, Dios trabajó para levantar a, ¿verdad? Muchos hermanos en Roma, ¿verdad? Pablo llega para dar, para compartir más cosas y participar con esa obra de Cristo que ya fue cumplida ahí, ya fue avanzándose más, ¿verdad? Entonces, y final, ¿verdad? Se amplia, ¿verdad? Ese conocimiento, si se amplia, ¿verdad? Y realmente la iglesia con crecimiento y madurez en iglesia de Roma. Pero ni Pablo era fundador de la iglesia de Roma tampoco, ¿verdad? Pero sí existían en Roma por la misericordia y gracia del Señor, que son santos. Ellos son amados verdaderos de Cristo. Aquí en Costa Rica se ocupa uno que sea santificado para ser santo, llamado ser santo. Ellos son amados verdaderos de Cristo. Bajo la condenación aún no están con Dios, ¿verdad? Por eso paso a paso vamos a profundizar con cada tema y también con buen discernimiento. Hoy